Amén, hermanitos. Amén. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para iniciar una enseñanza. Amén. Para Dios. Bendito y amado Padre Celestial, te agradezco, mi Dios Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te agradezco por la vida de mi hermano Beto, mi Dios, que lo sigues teniendo en esta casa de oración, mi Dios. Tú sabes por lo que ha pasado y me da gusto que esté con nosotros compartiéndonos esa semilla de la cual Él va a hablar, se ha implantado en nuestros corazones, mi Dios Padre, para que dé frutos, no mañana, sino desde el día de hoy, mi Dios Padre. Agradezco por este año, mi Dios Padre, que nos dejas estar en sobriedad. Sé tú hablando a través del hermano Beto, mi Dios Padre, bendice su vida y cada uno de mis compañeros, mi Dios Padre. Yo te agradezco todo esto en el poderosísimo nombre del Hijo Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, hermanito. Efesios 4:9. Efesios 4:9. Dice Efesios 4:9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. Hebreos 4:9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Entonces, el libro de Hebreos nos habla de Cristo como nuestro reposo sabático. ¿Sí? Y también tipifica la buena tierra. Tipifica la buena tierra. Amén. Sí. Entonces, ya Pedro, déjalo ahí así. Entonces, también nos habla del tabernáculo, el libro de Hebreos. ¿Sí te acuerdas que estuvimos estudiando la vez pasada a Cristo como nuestro reposo sabático? Pero también nos habla del tabernáculo que consta de 3 partes. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Y también nos habla del arca de Dios, ¿verdad? La cual se encontraba en el lugar santísimo. Amén. ¿Sí? También nos habla, brother, de la buena tierra. ¿Sí? La buena tierra de Canaán, quien tipifica a Cristo también. ¿Sí? Entonces, también menciona mucho, aquí no sé si se refiere también a Dios como lo que nos dijiste tú del sumo sacerdote, el cual está en el lugar santísimo. Cristo como el sumo sacerdote. Nos decías, sí. Para experimentar eso, nosotros podemos llegar a ser sumos sacerdotes. Nosotros cuando tú naces en el Espíritu, pasas a ser rey y sacerdote. Y tienes todo el derecho, brother, de entrar al lugar santísimo, ¿sí? Que representa la tierra, la buena tierra de Canaán, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermano, cuando llegó al desierto, lo único que hizo iba avanzando, pero en círculo, ¿sí? Entonces nunca, brother, la mayoría de los israelitas no entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, donde iban a reposar, ¿verdad? Se murieron, perecieron, brother, en el desierto. Entonces, para que nosotros, brother, podamos entender la buena tierra de Canaán, necesitamos tener en cuenta, brother, o tener conocimiento de la historia del pueblo de Israel, ¿sí?
Si tú no conoces, brother, la historia del pueblo de Israel, no vas a entender muchas cosas de la Biblia. ¿Sí? Entonces, dice, fíjate bien, hermanito, la historia del pueblo de Israel, vimos que se llevó a cabo en 3 periodos. ¿Sí? La historia del pueblo de Israel se llevó a cabo en 3 periodos. ¿Sí? Y estos 3 periodos, brother, tuvieron lugar en distintos lados. ¿Sí? El primero fue llevado a cabo en Egipto. ¿Sí? El segundo fue llevado a cabo en el desierto. ¿Sí? Y el tercero fue llevado a cabo en la buena tierra de Canaán. Ok. Mira, hermanito, esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy, brother, está bien interesante para que prestes atención. Y si quieres, apunta para que le saques todavía más más provecho. La historia del pueblo de Israel se llevó a cabo en 3 lugares diferentes. Primeramente en Egipto, porque fue donde ellos estuvieron esclavizados. En segundo, en el desierto, cuando Moisés los saca de Egipto, ellos los lleva al desierto. ¿Sí? Y en tercero, en la buena tierra de Canaán. Amén. Ok. Vamos a hablar un poco de tipología, hermanos. ¿Sí sabes lo que es la tipología? Los tipos, brother. ¿Sí? Tipología viene de tipos. Entonces el Antiguo Testamento habla de tipos, de sombras y de figuras. ¿Sí? Un tipo de Cristo, ¿qué sería? Adán. Un tipo de Cristo, Canaán, la tierra prometida. Un tipo de Cristo, brother, el lugar santísimo. Entonces, eso es tipología. Entonces, fíjate bien, hermano. Egipto tipifica 2 cosas. Tipifica muerte y tipifica vida. ¿Sí? Por un lado la muerte, brother, porque tipifica el mundo. Y por otro lado la vida, brother, ¿sí? Porque tipifica el atrio que se encontraba en donde se encontraba el templo. ¿Sí? Entonces, como muerte, brother, tipifica el mundo. Egipto. Como muerte tipifica el mundo y como vida tipifica el atrio. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Entonces, Egipto como vida, brother, fue el lugar, o sea, como el atrio, fue el lugar donde el pueblo de Israel disfrutó de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Moisés, brother, recibe la instrucción de Dios de que vaya y hable con Faraón, ¿sí? Y si tú te das cuenta, los israelitas, brother, vieron todo lo que Dios hizo por ellos, todos los ¿cómo se dice? Los milagros, porque vinieron 10 plagas a Egipto. Entonces los israelitas pudieron ver el poder de Dios, brother, y disfrutaron de ello. ¿Sí? Entonces, tipológicamente hablando, brother, ¿sí? El pueblo de Israel disfrutó en Egipto a Cristo como la ofrenda también. ¿Lo disfrutó como la ofrenda? Como la ofrenda, porque el día de Pentecostés, brother, antes de que el pueblo de Israel fuera sacado, brother, de Egipto, Dios le dice a Moisés que prepararan un cordero, ¿sí? Y le da las instrucciones específicas de cómo quiere que lo preparen y qué es lo que quiere que hagan con la sangre que el cordero derrama, ¿sí? Entonces ellos disfrutan, brother, de la ofrenda por el pecado y el cordero de la Pascua inmolado, brother, ¿sí? ¿Qué hicieron, brother, con la sangre?
Recibieron la instrucción de que en las casas, ¿sí? En la entrada de las casas, hermano, de cada israelita marcaran con la sangre del cordero, ¿sí? Entonces, ese sacrificio, brother, tipifica a Cristo como sacrificio ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y la sangre, brother, tipifica ¿cómo se dice? No, la justificación, brother, de parte de Dios por medio de la sangre derramada, ¿sí? De Cristo. ¿Qué cosa? La justificación de parte de Dios, brother, el que tú seas aceptado por Dios. Si Cristo no hubiera derramado su sangre, hermano, quítate tu gorra tú, por favor. Si Cristo no hubiera derramado su sangre, tú no hubieras podido ser aceptado por Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que representa, hermanito, ¿sí? Entonces, ya una vez, brother, que el pueblo de Israel es sacado de Egipto, ¿hacia dónde se dirige? Al desierto, ¿verdad? Entonces, después de que el pueblo es sacado de Egipto, entra en el desierto, ¿sí? Y si tú te das cuenta, brother, aunque ellos no lo veían de esa manera, pero el desierto era mejor que Egipto, ¿sí? ¿Por qué era mejor, hermano? Porque ellos ya habían sido libres, ya habían sido liberados de una esclavitud. En el desierto ellos no eran libres, brother, no eran esclavos. El pueblo de Israel en el desierto ya no era esclavo. Tenía la mentalidad de esclavo. Porque ellos seguían, brother, pensando, recordando el pasado. Seguían adorando a sus ídolos. Y le decían a Moisés, hubiera sido mejor que nos hubieras dejado en Egipto. Por lo menos ahí teníamos que comer, ahí había carne. ¿Sí? Entonces, ellos eran libres, pero tenían una mentalidad de esclavo. Lo que hoy en día muchos, brothers, muchos ya son libres, pero siguen teniendo una mentalidad de esclavo. Siempre recordando lo pasado, ¿sí? Cuando dice Isaías, Isaías, ¿qué es? Isaías es a ver, espérame, ahorita te doy la cita bíblica. Isaías 43 creo que es. 43, 18 y 19. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, el pueblo de Israel, brother, ya era libre. En el desierto ya era libre. Por lo cual el desierto era mejor que Egipto. Amén. Mande. 43, 18 y 19. ¿Sí? Entonces, en el desierto, hermano, fue donde el pueblo de Israel gozó de la libertad. Amén. También gozó del alimento celestial, brother, del maná que caía, que descendía del cielo. Sí, la provisión de lo que eran alimentados, brother, que también tipifica a Cristo, ¿sí? También disfrutaron, brother, ¿sí? De el agua viva y del tabernáculo en el desierto. Amén. Entonces, el desierto, brother, tipifica el lugar santo. Amén. Tipifica la libertad, tipifica a Cristo mismo. Eso es lo que tipifica el desierto. La libertad, brother, que Cristo mismo te da. ¿Y quién es la libertad, hermano? Cristo mismo, brother. ¿Sí?
Entonces, si te das cuenta que entonces es mejor, brother, el desierto que Egipto. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿en dónde se encontraba, hermanito? Sí, en libertad, pero ¿en qué parte? En el lugar santo. Necesitas poner atención, hermano, para que estés en la jugada. Se encontraba en el lugar santo. Yo necesito que pongas atención para que tú alcances a entender y a darte cuenta en qué lugar te encuentras tú el día de hoy. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel, hermano, cuando estaba en el desierto, estaba en el lugar santo. Amén. No estaba en el atrio, ni tampoco estaba en el lugar santísimo. ¿Sí? No estaba en Egipto, tampoco estaba en la buena tierra de Canaán, hermano. Acuérdate que Egipto representa el atrio y la buena tierra de Canaán, brother, representa el lugar santísimo. Entonces, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, brother, estaba en un lugar intermedio. ¿Sí? Sí. Estaba en un lugar intermedio. Amén. ¿A qué te suena esto, brother? ¿A qué? A la tibiez, brother. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, el desierto, brother, pues es mejor que Egipto. ¿Sí? Pero también es inferior a la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Egipto, el desierto y la tierra de Canaán, ¿sí? Tipifican las tres secciones del tabernáculo. ¿Cuáles son esas tres secciones? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? ¿A quién tipifica Egipto? Al atrio. El desierto, ¿qué tipifica? Y la buena tierra de Canaán. Entonces, todo esto, brother, ¿te acuerdas que yo te había dejado una tarea días para atrás? ¿Sí la hiciste o no? No acabé, pero sí. ¿Sí? Bueno, todo esto que yo te acabo de mencionar, brother, lo encuentras en el libro de Hebreos. Todo, brother. Entonces, cuando tú estudias el libro de Hebreos, te vas a dar cuenta que no te habla de otra cosa más que de esas tres. ¿Sí? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Te habla de ¿cómo se dice? De la buena tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, también el libro de Hebreos, brother, nos enseña que tenemos que entrar al reposo de la buena tierra de Canaán, quien es Cristo mismo. Hasta viene una buena pregunta ahí, ¿no? Acuérdate que dice Hebreos, ¿cuál era? 4:9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Mira, hermanito, te voy a decir una cosa. Para el pueblo de Israel, brother, su día de reposo era el sábado, en la ley. ¿Sí? Pero hoy en día, brother, ya no es el sábado, porque la ley ya quedó abolida, hermano. Acuérdate que dice el apóstol Pablo que la ley simplemente era temporal hasta que Cristo viniera. En cuanto Cristo viene, brother, la ley deja de ¿cómo se dice? O sea, sigue siendo ley, brother, pero ya no tienes por qué cumplirla. Porque tu ley es Cristo el día de hoy, Él es la ley. ¿Sí? Por eso, ¿por qué Cristo fue el único que pudo cumplir la ley, brother? Porque Él era la ley. ¿Sí? Entonces, la ley queda abolida, brother.
Ahora nuestro reposo, brother, ¿sí? En el nuevo pacto que Dios hace con la humanidad, ya no es el día sábado. Tú ya no tienes que guardar el día sábado, hermano. Tu reposo tiene que ser Cristo, brother. Diario, en tu diario vivir. Porque es a donde tú vienes a reposar. Es a donde tú vienes a descansar. Y Él lo dice, brother. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré. Entonces Él es tu reposo. ¿Sí? Ya no es el día sábado, hermano. Y eso es lo que muchos no entendemos. Por eso siguen guardando el sábado. De hecho, hay una denominación que se hace llamar los sabatistas. Y ellos siguen guardando el día de reposo, brother, el día sábado. Pero nosotros no, brother. Si estamos en Cristo, ya no tenemos por qué hacer eso. Amén. Entonces, el libro de Hebreos, brother, te enseña eso. Y te enseña que tú tienes que entrar en el reposo, brother, en la buena tierra de Canaán. ¿A qué iba a entrar el pueblo de Israel? A la buena tierra. A descansar. A descansar, hermanito. A reposar. Dice que era una tierra donde fluía leche y miel. Amén. Entonces, no solo debemos de entrar a la buena tierra, hermanito, ¿sí? También tenemos que reposar en ella. Amén. ¿Qué representa o qué tipifica la buena tierra? A Cristo. El lugar santísimo representa a Cristo. La buena tierra representa a Cristo. Sí, el lugar santísimo tipifica, brother, la buena tierra. A Cristo mismo. Entonces, cuando tú entras a la buena tierra, brother, de Canaán, o al lugar santísimo, tienes que entrar, brother, a reposar. ¿Sí estás entendiendo? ¿De qué te sirve, brother, estar en Cristo, brother, si sigues preocupándote por todo? Cuando ya no tienes por qué preocuparte por nada. ¿No dice su palabra? Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Entonces, ¿por qué preocuparte, brother? Pero no queremos arrebatar las promesas. Ahí es donde entra tu pregunta de ¿por qué se separa el alma del espíritu? ¿No? Algo así. Mira, como cristianos, brother, creyentes, tenemos el lugar santísimo, ¿sí? Tenemos la buena tierra, tenemos el atrio, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en el lugar santísimo y la buena tierra, brother. Esas las tenemos como cristianos creyentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, brother? Simplemente disfrutar de ellos, ¿sí? Debemos disfrutar de ambos, brother, para poder deleitarte en Cristo. Si no, de otra manera, brother, si tú no disfrutas, brother, de Cristo como es, no te vas a poder deleitar, hermano. ¿Sí? ¿Por qué te deleitas en el pecado? ¿Por qué, hermano? Porque lo disfrutas. Porque si tú no disfrutaras del pecado, no te deleitaras en él, hermano. Es más, si tú no disfrutaras el pecado, ni siquiera lo practicaras. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando te avientas unas borracherotas y llega un momento en que ya quedas hasta el full y con el simple hecho de oler, brother, te da asco? En la cruda. ¿Por qué? ¿Por qué ya no lo disfrutas? ¿Por qué ya no te estás deleitando? Porque no lo disfrutas ya. Entonces, si tú no disfrutas a Cristo, brother, como vida, como el todo, tú no vas a poder deleitarte en Él. Y acuérdate que el prosperar, brother, es
deleitarte, brother, en la presencia de Dios. ¿Sí? Es gozar, disfrutar, brother, hasta anhelar a Cristo como vida. Y tú te das cuenta, brother, que es una gran diferencia en solamente el creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cuando Dios quiere, brother, que lo disfrutes. Ese es el verdadero anhelo de Dios. Que tú disfrutes de Cristo, brother. Hasta más no poder. ¿Sí? Entonces hay una diferencia muy grande. Amén. ¿Sí estamos entendiendo, no? Entonces, ¿por qué es importante que tú te deleites, brother, en Cristo? ¿Por qué es importante que tú disfrutes de Cristo, brother? Porque de esa manera, brother, se cumple el anhelo y el propósito de Dios en tu vida. ¿Tú crees que el anhelo y el propósito de Dios es nada más que te salves? Va más allá, hermano. Y eso tú lo ves desde Génesis, brother, desde que el hombre es puesto en el huerto del Edén. Dios quería, brother, que el hombre disfrutara y gozara de la vida, brother, divina. Dios quería que el hombre disfrutara y gozara de ese árbol de la vida. Por eso se lo puso enfrente. ¿Sí? Ese es el verdadero anhelo, el propósito de Dios, brother, para con el hombre. Si tú disfrutas y anhelas de Cristo, brother, vas a ser salvo. Entonces, ese es el ¿cómo se dice? El propósito de Dios, el anhelo de Dios, brother. El anhelo de Dios no es que tú andes predicando el evangelio. El anhelo de Dios es que tú disfrutes de Cristo, hermano. Y te goces, brother, en la presencia del Señor. ¿Por qué crees que dice Juan, Dios busca verdaderos adoradores? Que lo adoren, que se gocen, brother, en espíritu y en verdad. ¿Y por qué la gente no puede gozarse o el cristiano no puede gozarse, brother? Porque te voy a decir por qué, hermano. Porque te voy a decir por qué. Porque no está en el espíritu. Muchos siguen en Egipto. Otros están en el desierto. Ahorita vamos a ver unos puntos bien importantes, hermano, que tienen que ver con el alma, con el cuerpo y con el espíritu. ¿Sí? Entonces, ya estudiamos, brother, que ¿cómo se dice? El día de reposo, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, el hombre, brother, vimos que se compone de 3 partes, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Por otro lado vimos, brother, Egipto, el desierto y la buena tierra de Canaán. ¿Sí? Ahora vamos a ver al hombre, brother, compuesto por 3 partes, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo, brother, tiene que ver con lo mismo. Tanto el atrio, como el desierto, como Egipto, ¿sí? Y como el espíritu, tienen que ver con lo mismo. Tanto el desierto, como el alma y como el lugar santo tienen que ver con lo mismo. ¿Sí? Y tanto el lugar, la buena tierra, el lugar santísimo, ¿sí? Tiene que ver con lo mismo, hermanito. Amén. Mira, Hebreos 3:12. Vamos a regresarnos por ahí. De Hebreos, brother. Hebreos capítulo 3.
versículo 12. Amén. Hebreos capítulo Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? ¿Sí dice así? Mirad, hermanos, que no haya en ustedes alguien. ¿Sí? Sí. ¿Sí estamos allí o no, hermanito? A ver, léeme tu versión. La palabra de Dios dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí, dice no? Otra vez. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mande. A ver. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse de Dios vivo. Amén. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú te tienes que guardar de espíritu, de alma y de cuerpo, hermano, irreprensiblemente, ¿sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Dice que el ser humano, brother, es un ser tripartito que está conformado de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. ¿Sí? El cuerpo, brother, tipifica el atrio y a Egipto. ¿Sí? El alma tipifica el lugar santo y el desierto. Y el espíritu, ¿sí?, tipifica el espíritu tipifica el lugar santísimo y la buena tierra de Canaán. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, hermanito. Todos los cristianos, brother, vamos a ver la segunda. El alma tipifica el lugar santo y el desierto. Que fue donde escucha bien, hermanito, aquí hay que poner atención. Fue donde el pueblo de Israel avanzó, pero en círculo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que la peregrinación, brother, de 3 días se hizo de 40. ¿Sí? ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel en el desierto? 40, brother. Cuando solamente tenían que estar 3 días. Ellos avanzaban, brother, pero en círculo. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, brother. Todos los cristianos anímicos, no anémicos, anímicos, es decir, los que viven en la emoción, porque hay cristianos que viven en la pura emoción, brother, su vida cristiana. Hermanito, no creo que haga falta que te lo diga. ¿Sí? En la emoción, hermanito. ¿Sí? Entonces, muchos cristianos, brother, viven en la emoción, es decir, en una vida anímica, de alma, una vida almática. Acuérdate que en el alma se encuentran las emociones.
los recuerdos y los sentimientos. Entonces, todos los cristianos, brother, que viven en una vida anímica, están vagando en el desierto. Así viven, en círculos, nada más. El que se deja llevar, brother, aquel cristiano que se deja llevar por la emoción y no por la convicción. ¿Sí? Si tú lees la parábola del sembrador, brother, te describe 4 tipos de cristianos. Hay 4, brother, tipos de hombres de fe. ¿Sí? Unos tipifican o representan el camino. Otros representan las piedras, la semilla que cayó en las piedras. Otros representan la semilla que cayó entre los espinos. Y otros representan la semilla que cayó en la buena tierra, brother. ¿Sí? Entonces, hay muchos cristianos, hermano, que sí creen en el Señor y lo adoran, brother, y lo aman. ¿Sí? Pero viven en la emoción. Ese es el problema, hermanito. Y aquí se les ha compartido mucho de eso. Y tú mismo te puedes dar cuenta, brother, cuánta gente viene a un servicio, brother, el día domingo o el día jueves, y en el servicio tú los ves que están gozosos, brother. Pegan unos brinconones, brother, que casi pegan en el techo. ¿Sí? Aplauden, gritan, se dejan caer, se revuelcan en el suelo. Hacen circo, maroma y teatro, hermanito. La pura emoción. Es la pura emoción. ¿Cuándo vistes tú, brother, que los discípulos hicieran eso? Ni siquiera cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo, brother. Nunca. Entonces, ese es el cristiano anímico, hermanito. Esos están vagando en el desierto. ¿Sí? En el desierto de su alma. ¿Sí? Entonces, yo te digo, no hay ninguna duda, ¿sí?, de que buscan al Señor. Sí lo buscan del Señor, brother. Pero pues la cuestión es que están tomando, brother, el camino equivocado. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto? Tomó el camino equivocado, brother, y anduvo en puro círculo, vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Todo el tiempo andaban en vueltas, y así anda el cristiano, brother, que vive en una vida almática o una vida anímica, ¿sí? Entonces, fíjate bien, hermanito, entonces, un cristiano, brother, que vive en su vida anímica, no puede estar en el Espíritu. Más bien no está en el Espíritu. ¿En qué vida está viviendo? Porque tú puedes vivir tu vida carnal. Acuérdate que tú eres tripartito, brother. Y tú como un ser tripartito puedes vivir una vida carnal, brother. Una vida de pecado. Puedes vivir una vida anímica, una vida del alma, una vida que te la llevas en las puras emociones nomás. ¿Sí? Una vida emocional. O puedes vivir una vida espiritual, brother, en el espíritu. Y en tu carne, brother, no vas a poder adorar a Dios. En tu alma, tampoco, pero en el espíritu sí. Y por eso, brother, la importancia, dice el libro de Hebreos, brother, porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de tu ser, de tu corazón, ¿sí? Y divide el alma, ¿sí? Corta, brother, el alma del espíritu. Por eso la importancia de que tú debes dividir, brother, el alma del espíritu. Porque si tú quieres adorar a Dios en el alma, hermanito,
Dice Juan 4:24, Dios está buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu, no en el alma, no en una vida almática, en una vida emocional, no, brother, porque no lo vas a conseguir, ¿sí? Y entonces te das cuenta, brother, por qué se te hace difícil caminar, brother, con el Señor, porque lo quieres hacer en una vida almática, anímica, ¿sí? Entonces, si nosotros como cristianos, brother, vagamos en el desierto, es decir, vivimos una vida almática o anímica, una vida en círculos, brother, que nomás nos la pasemos en el desierto, brother, en puros circulitos, nunca vamos a encontrar reposo. ¿El pueblo de Israel encontró reposo en el desierto? No. ¿Qué sucedió? Y al último, pereció, brother. Entonces, ¿te das cuenta entonces la importancia, brother? ¿Por qué nosotros, brother, debemos de vivir una vida espiritual? ¿Te das cuenta la importancia por qué tienes que vivir en el espíritu? Tú como hijo de Dios ya no puedes vivir, brother, en la carne. Como hijo de Dios ya no... Bueno, sí puedes, hermano. Más bien no debes. No debes de seguir viviendo en la carne como hijo de Dios. Ni debes de llevar una vida emocional. Tú tienes que vivir en el espíritu. Vivir una vida espiritual, hermano. Por eso muchos cristianos están estancados. Oyen una adoración, ¿y qué es lo que sucede? A llorar. Una lloradera, y ellos creen, brother, que el Espíritu Santo los tocó. ¿Sí? El Espíritu Santo redarguyó su corazón. No, simplemente viven una vida emocional, hermano. Se dejan llevar por la emoción. Y la emoción hace que lloren. Porque cuando el Espíritu Santo te toca, brother, no lloras. Eres transformado. Eres regenerado, eres restaurado, hermano. ¿O acaso los discípulos, brother, se pusieron a llorar cuando fueron llenos del Espíritu? No. ¿O acaso Pablo, brother, se puso a llorar? ¿O se puso a brincar como chapulín, como loco? ¿O a aplaudir cuando fue lleno del Espíritu Santo? Dice que enseguida se fue a predicar el Evangelio. Enseguidita, brother. Entonces, el problema es, brother, que el cristiano vive una vida almática. Y por eso apenitas, brother, escucha una alabanza y empieza a llorar. Entonces, si tú te das cuenta, a final de cuentas, brother, una vida cristiana, estamos engañados, brother, vivimos engañados como cristianos. ¿Por qué, brother? ¿Gracias a qué? ¿Gracias a qué, brother? A las falsas enseñanzas de las denominaciones, hermanito. Eso es lo único que han dejado, brother, las denominaciones, falsas enseñanzas. ¿Sí? ¿Quieren creer a su conveniencia, hermanito? Pues ponle que no a su conveniencia, simplemente, brother. Mira, hermanito, lo que muchos no sabemos es que Satanás, brother, dice la Escritura, se disfraza como ángel de luz. Y no solamente utiliza la religión, Satanás utiliza las denominaciones. Dice la Escritura, Babilonia la Grande, ¿sí? La madre de las prostitutas. O sea, la ramera, brother, la madre de las prostitutas. ¿Y quién es Babilonia, hermanito? La gran ramera, pues sí, pero ¿quién es? La iglesia predominante, brother. La católica, ¿sí? Y las prostitutas, brother, todas las denominaciones que existen en el mundo. En la Biblia, brother, tú nunca vas a encontrar, brother, el inicio de una religión o de una denominación. Habla solo de una.
Habla del inicio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanito. ¿Sí? No se refiere a una religión, ni siquiera a una denominación. Entonces, desde ahí, brother, el cristiano ya está mal. Porque hoy en día siguen puras denominaciones, en lugar de seguir a Cristo como tal, hermano, como debe de ser. ¿Sí? Entonces, mientras como cristianos, brother, sigamos vagando en el desierto, viviendo una vida anímica, una vida almática, brother, no vamos a poder entrar en el reposo. No vamos a poder disfrutar, brother, de Cristo. No vas a disfrutar, no vas a poder entrar, brother, a la tierra de Canaán, a la buena tierra. Y es donde Cristo quiere que entremos, hermano. Dios no quiere que estés en el atrio. Tampoco quiere que estés, brother, en el lugar santo. Dios quiere que estés en el lugar santísimo. Como sumo sacerdote, brother, que tú eres. Porque tú eres constituido rey y sumo sacerdote. ¿Sí? Reyes y sacerdotes, hermanito. Sumos sacerdotes. Amén. Entonces, hoy en día, hermanito, existen 3 tipos de cristianos. ¿Sí? Existen 3 tipos de cristianos. El primero son los que se encuentran en Egipto. Es decir, los que se encuentran en el atrio. ¿Sí? Ellos disfrutan a Cristo. ¿Sí? Simplemente como su Redentor, como su Salvador, brother. ¿Sí? Como el Cordero. Pero aún están en el mundo. Aún siguen practicando, brother, las cosas del mundo. ¿Sí? Aún siguen festejando la Navidad. Aún siguen festejando el 14 de febrero. Siguen poniendo su nacimiento, su arbolito de Navidad. ¿Sí? Siguen inculcándole los Reyes Magos a sus hijos. Siguen, ¿qué más? Muchos, brother, muchos siguen festejando el Día de Muertos. El Halloween. Las fiestas, brother, paganas. O sea, esos son, brother, los cristianos que se encuentran en Egipto. En el atrio. Sí, brother, van a misa, se van y se congregan, pero siguen en el mundo. La Santa Cruz. Siguen yendo a las bodas y a tomar, a emborracharse. ¿Sí? A las peregrinaciones también. A las peregrinaciones. O sea, ¿sí estamos entendiendo? Esos son los cristianos, brother. Del atrio. Ajá. Los que aún se encuentran en el mundo. Aún siguen viviendo en la carne. ¿Sí? Ellos no están, son cristianos y se gozan cuando acá con Dios y todo. Pero ellos viven en la carne, hermanito. ¿Sí? Ellos todavía están viviendo en su naturaleza caída. ¿Sí? Mira, te vas a juzgar a ti mismo. Tú júzgate, brother, solito. Están por otro lado, brother, los cristianos que ya abandonaron Egipto. ¿Sí? Ya cruzaron el Mar Rojo. Aparte de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, atravesó el Mar Rojo. Cuando el mar se abre en dos, se da. Ya salieron de Egipto. Estos son los otros cristianos. Salieron de Egipto, abandonaron el Mar Rojo y se encuentran en el desierto, hermanito. ¿Sí? Están experimentando la muerte de Cristo. ¿Sí? ¿Qué viene siendo el lugar santo, güey? El lugar santo. ¿Sí? Estos cristianos, brother, sí aman al Señor. Sí lo aman. ¿Sí? Sí lo buscan. Pero viven en promoción.
Sí lo buscan. Y ellos siguen avanzando, hermano. Siguen avanzando a causa del Señor. Aunque tropiecen, aunque levanten, pero siguen avanzando, ¿sí? Pero ellos, brother, avanzan hacia adelante, pero en círculos, brother, ¿sí? Haz de cuenta la misma historia, el mismo cuadro del pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Y este tipo de cristianos, brother, son los que viven en su vida, los que viven en una vida almática o anímica, en una vida emocional. Ellos viven en la vida almática. ¿Sí? Si te das cuenta, ellos no viven en la carne. Ellos viven en la vida emocional, brother, en la pura emoción. ¿Sí? Júzgate a ti mismo. Y hermanito, ahorita te vas a ir para atrás con lo que te voy a decir. Tú júzgate a ti mismo, hermano. Eso representa la tibiez, tú, Justin. La tibiez. Y como tibio dice la escritura, brother, que Dios te vomitará de su boca. O eres frío, o vives en el atrio, o vives en la buena tierra de Canaán, hermanito. Pero no vivas en el desierto. ¿Sí? Entonces, el desierto es la tibieza. Sí, hermanito. Mira, una persona, un cristiano que vive en el alma, todavía no entra en el espíritu. ¿Sí? Tampoco está en la carne. Simplemente está en la pura emoción. Nada más, en la pura emoción. En la pura emoción. Ellos se encuentran en el lugar santo. Ellos se encuentran en el desierto. ¿Y el pueblo de Israel qué hizo en el desierto, brother? Puras vueltas nada más. Renegando, brother, de Moisés. Aún de Dios renegaban. ¿Sí? Mejor nos hubieras dejado en Egipto, de menos allá teníamos carne. ¿Sí? De menos allá teníamos un lugar donde nos iban a sepultar, una tumba. O sea, a puro renegar, hermanito. En la pura emoción, no en la chuleta. Porque en la chuleta es el que está en el atrio, el anterior. No, en la pura emoción. ¿Sí? Entonces, cuando como cristianos, brother, nosotros entramos en el Espíritu, estamos entrando al lugar santísimo. ¿Sí? Y en el lugar santísimo, ¿qué se encontraba? El arca del pacto de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el lugar santísimo? En la buena tierra de Canaán. En la buena tierra de Canaán. Amén. Si estás aprendiendo. Es donde está Cristo, brother. Cristo se encuentra en el lugar santísimo. Amén. Sí. Mande. Representa la tierra de Canaán, hermano. Fíjate bien, hermanito. Fíjate bien. Entonces, ya vimos, brother, que están los cristianos que viven en el atrio. Los que aún viven en la carne, sí buscan a Dios, lo adoran, van a misa, se congregan, leen la Biblia, oran, pero aún viven en la carne. Por otro lado están, brother, los que están en el desierto, los que viven una vida emocional, almática, anímica. Ellos aman a Dios, ya no andan en la carne, pero se encuentran en el desierto dando vueltas nada más, brother. Todos confundidos, viviendo en una vida en la emoción. Y por otro lado están los cristianos, brother, que ya entraron a la buena tierra de Canaán. Están los cristianos que hoy en día ya están disfrutando de Cristo, brother, como la buena tierra. Que ya entraron al lugar santísimo. Que ya están viviendo no en la carne, ni en el espíritu, ni en el alma, sino en el espíritu.
¿sí? Disfrutando de las riquezas inescrutables de Cristo, ¿sí? Reposando en Cristo. Amén. Ya no están dando vueltas en el desierto, ellos están reposando ya, brother, en Cristo, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios tenemos tres cosas que constan de tres partes, ¿sí? Primeramente, brother, tenemos el tabernáculo, y el tabernáculo tiene tres partes, ¿sí? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? La historia del pueblo de Israel, hermanito, se llevó a cabo en tres lugares distintos. Primero, Egipto. Segundo, el desierto. Y tercero, la buena tierra de Canaán. Ahora, nuestro cuerpo, brother, el ser humano, consta de tres cosas, ¿sí? O se compone de tres cosas: el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿sí? Y todas estas tres, hermanito, concuerdan unas con otras, ¿sí? Todas concuerdan, brother. Entonces, como cristianos, brother, que somos nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, te tienes que hacer una pregunta, hermanito. Tú te tienes que preguntar y te tienes que fijar dónde te encuentras el día de hoy. No estamos hablando geográficamente, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo? Sí. ¿En qué lugar te encuentras, brother? ¿Estás en el atrio? ¿Estás en el lugar santo o estás en el lugar santísimo? A mí no me digas, hermano, tú pregúntate y tú solo contéstate, ¿sí? ¿Estás en el atrio, estás en el lugar santo o estás en el lugar santísimo? ¿Estás en Egipto? ¿Estás en el desierto o estás en la buena tierra de Canaán? ¿Vives en la carne? ¿Vives en el alma? ¿O vives en el espíritu? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, tú tienes que preguntarte eso, hermano. Es importante que te lo preguntes. Si tú te das cuenta, brother, la vida cristiana no nomás es de decir soy cristiano. He creído, he recibido, me he bautizado, he vuelto a nacer. Tú tienes que avanzar, hermano. Ese es el proceso, brother, que tiene que llevar el cristiano. O sea, tú tienes que introducir, brother, tienes que ser introducido en la buena tierra de Canaán para que haya reposo. Para que haya reposo. Mira, ahorita espérame tantito. Para que haya reposo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, o estamos en la carne o estamos en el alma, o estamos en el espíritu. Y conviene más estar en el espíritu porque ahí es donde está Dios. Es donde, fíjate bien, hermanito, nuestro espíritu tipifica a un vaso, ¿sí? A una vasija. Y una vasija, brother, fue creada para contener algo. Entonces, tu espíritu es el instrumento, brother, que contiene a Cristo como espíritu vivificante. Amén. Apocalipsis 3, 15 y 16. Ya voy a acabar, hermano. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Fíjate bien, hermanito. Vamos a leer nuevamente este versículo. Fíjate bien, hermanito. Dice:
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, Dios sabe, brother. Dios sabe si tú eres frío, si tú eres tibio o si tú eres caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿te das cuenta que para Dios es mejor que seas frío o caliente, pero no tibio? Ahora, fíjate bien, hermanito. Egipto, el atrio y el cuerpo tipifican lo frío, ¿sí? El desierto, el lugar santo y el alma tipifican lo tibio. La buena tierra de Canaán, el lugar santísimo y el espíritu tipifican lo caliente, ¿sí? Por eso yo te decía, brother, tú júzgate, tú te conoces. Entonces, ¿en qué parte, brother? Y pregúntate, ¿en qué parte me encuentro? ¿Estoy siendo frío? ¿Estoy siendo tibio? O como cristiano, hermano, está siendo caliente, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos creyentes es importante que avancemos, brother, en nuestra vida cristiana. Es decir, que tengas un crecimiento, que no te quedes estancado, brother. No debes de ser solamente frío, brother. Tienes que llegar a ser caliente. Y si tú eres un cristiano que te encuentras a hoy en día, brother, en una posición tibia, tienes que hacer algo, brother, para salir de ahí. Porque de lo contrario, dice la Escritura, te vomitaré. O sea, Dios te vomitará de su boca. ¿Sí, hermano? Entonces, tenemos que avanzar, hermano. Es por eso que nosotros tenemos que considerar, ¿sí?, la historia del pueblo de Israel. Es por eso que tenemos que tener conocimiento de la historia del pueblo de Israel. Porque la historia del pueblo de Israel, brother, es la misma historia del cristiano hoy en día. La historia del pueblo de Israel, brother, tuvo 3 etapas. Cuando estuvo en Egipto, esclavizado. Cuando estuvo en el desierto, divagando. Y cuando entró a la tierra prometida, a reposar, hermanito. Entonces, en la actualidad, esa es, brother, la misma situación del cristiano. Unos están en Egipto, otros están en el desierto y otros están disfrutando de la buena tierra. Amén. Sí, entonces, fíjate, hermano, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto dando vueltas, divagando, ¿qué crees que sucedió? Esto le desagradó a Dios, hermanito. ¿Sí? A Dios no le agrada, brother, que tú seas tibio. El pueblo de Israel era tibio, brother, fue tibio. Estuvo en el periodo de la tibiez, brother, cuando estuvo en el desierto. Y por eso duró 40 años, brother, en el desierto. ¿Sí? Entonces, a Dios esto le desagrada a Dios. ¿Por qué? Por el hecho de andar divagando nomás, brother. Entonces, cuando tú eres un cristiano, brother, que vives en la pura emoción, a Dios le desagrada. Cuando anda divagando, pues. Cuando vives en la emoción, hermanito, cuando dices hoy soy cristiano y mañana, ay, ya no. O sea que por andar esperando le delata, ¿no? Sí, o sea, a Dios eso le desagrada. Hoy como si te estuvieras burlando de él, ¿no? A Dios le desagrada, brother, que reniegues de Él. Yo no sé por qué estoy aquí en este lugar. A Dios le desagrada, hermanito. ¿Sí? En cambio, ¿qué sucede cuando tú, brother, entras a la buena tierra de Canaán? ¿Qué crees que sucede? Pues que Dios se agrada, hermano. Porque ese es el anhelo de Dios.
Ese es el anhelo de Dios, brother. El anhelo de Dios es que disfrutes de sus riquezas inescrutables. Entonces, por eso es importante, brother, saber que la meta del cristiano, brother, o de todo cristiano, hijo de Dios, es llegar, brother, a la buena tierra, ¿sí? Al lugar santísimo. Es decir, vivir, brother, el mayor anhelo y deseo de Dios, brother, y el objetivo de todo cristiano debe de ser vivir en el Espíritu. ¿Sí? Y Dios te lo dice bien claro, brother, ahí en Juan 4, ¿qué es? 24. Dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿te das cuenta cuál es el anhelo de Dios, brother? Dice que Dios está buscando. ¿Cuál es? Dios está buscando, hermano, verdaderos adoradores. Y por consiguiente